Hola, mi grupo está conformado por Mario Jiménez, Gustavo Monterrosa, David Vergara, Ana Ruiz y mi persona, Katy Ramos. Hoy les estaremos hablando sobre la habilitación y autorización de tráfico postal y envío urgentes. Bueno, ¿qué es la habilitación y autorización de tráfico postal y envío urgentes? Bueno, esto se refiere al permiso otorgado por las autoridades competentes para realizar el transporte de correo y paquetería de forma urgente. Esto implica cumplir con ciertos requisitos legales y de seguridad para poder operar en este sector. En esta forma hay dos modalidades, está el tráfico postal y los envíos urgentes. El tráfico postal, este corresponde a los envíos de correspondencia, paquetes postales o compras por internet que llegan a Colombia por la red del operador postal oficial, en interconexión con la red de operadores con la Unión Postal Universal o con operadores privados de transportes. Encontramos los envíos urgentes, que esto se refiere a las mercancías que requieren un despacho expreso a través de una empresa de mensajería especializada. Bueno, aquí encontramos las empresas que prestan el servicio de tráfico postal y envíos urgentes en Colombia. En el artículo 255 del decreto 1165 del 2019 vamos a encontrar las empresas que están autorizadas. Entre ellas está la Sociedad Servicios Postales Nacionales SAS y las empresas legalmente autorizadas por ella. También encontramos las empresas de mensajería especializada autorizadas por la DIAN. También podemos ver las mercancías que no pueden entrar al país por tráfico postal. Entre ellas podemos decir que no se pueden enviar mercancías con restricciones legales como armas o productos usados para la producción de estupefacientes o drogas que no estén autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Tampoco que se envíen más de 6 unidades de la misma mercancía ni productos que necesiten la aprobación de autoridades sanitarias para entrar al país. Les estaré mencionando algunos artículos que no pueden ingresar con estas modalidades. Entre ellas tenemos los celulares sin el cumplimiento de los requisitos del decreto 2142 del 2016, las armas químicas, biológicas y nucleares, las armas de fuego blancas o sus partes, los juguetes bélicos, las monedas, billetes de banco, papel, moneda, valores al portador, cheques de viajes, oro, plata, platino, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos. Y lo que estarán viendo en la pantalla. Bueno, también les estaré mencionando otros elementos que no pueden ingresar. Entre ellos encontramos los alimentos refrigerados, bebidas alcohólicas, medicinas, cosméticos, semillas, productos vegetales, plantas, materias primas para fabricación de alimentos, prendas de uso militar, ropa usada, productos químicos, líquidos o peligrosos. También podemos encontrar los equipos médicos y sus partes y infinidades de artículos que hay. Esto los podemos encontrar en el numeral 3, 4, 5 del artículo 254 del decreto 1165 del 2019, que ya lo mencioné anteriormente, y también lo podemos encontrar en el artículo 15 del convenio de la Unión Postal Universal, UPU. Buenas, mi nombre es Ana Ruiz y seguimos con los requisitos para el ingreso de envío por la modalidad de tráfico postal y envío urgentes a Colombia. Estos son los principales: el valor, que es hasta $2.000, seguimos con el peso, que es hasta 50 kilogramos, y las dimensiones, que es hasta 1.50 metros en cualquiera de sus dimensiones. Y si no cumple con los requisitos, se reajusta el valor, se hace un cambio de modalidad de envío, un abandono o se hace una aprehensión o decomiso directo. Bueno, seguimos con los tributos aduaneros.
Con relación al pago del arancel, todos los envíos que sean declarantes por valor igual o inferior a $200 no les será aplicable el pago del gravamen arancelario y cuyo valor del FOB será igual o inferior a $200 sin incluir los gastos de entrega. La subpartida arancelaria 98.07.10.00.00 o 98.07.20.00.00 del arancel de aduana. Con relación al pago del IVA, tenemos que de acuerdo con la ley 2155 del 2021 no tendrán impuestos al valor agregado los envíos que entren al país por la modalidad de envío urgente y tráfico postal cuyo valor no exceda los $200. Liquidación y aplicación de los tributos aduaneros. Los tributos aduaneros aplicables a la importación serán señalados a continuación. Para la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes serán los vigentes a la fecha de la llegada de la mercancía, que está en el numeral 6 del artículo 14 del capítulo 3 del título 1 del decreto 1165/2019. Requisitos para ser inscrito como intermediario de la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes. Se necesita fotocopia del acto administrativo en que se otorga la licencia pedida del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para la prestación de servicios de mensajería especializada a nivel internacional. Se necesita presentar relación de los vehículos que se utilizarán en la operación del tráfico postal y envíos urgentes, adjuntando la prueba que se acredita su tendencia y especificando marca, modelo y placa de vehículo. Presentar certificación o certificaciones internacionales consularizadas en el caso en el que conste que cuente con una interconectante internacional con presencia comercial al menos en 3 continentes y autorización para operar en esto en los términos y condiciones que establezca la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Acreditar a 31 días de diciembre del año anterior o ante la fecha de la radicación de la solicitud de inscripción. Contaba con un capital social mínimo de 1.000 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de la presentación de la solicitud. En esta presentación tenemos la inscripción, autorización y la habilitación. Para la modalidad de tráfico postal y envío urgente se requiere una inscripción para desarrollar las actividades de intermediación. En la misma modalidad, para desarrollar las actividades como agencia de aduana se deberá contar con una autorización. Y para desarrollar actividades de depósito de mercancías se requiere que la administración o la dirección de impuestos y aduanas realice una habilitación. Y por último tenemos los requisitos para obtener la habilitación de depósitos para envío urgente. El interesado deberá presentar la solicitud de inscripción como intermediario de la modalidad de tráfico postal y envío urgente. También debe cumplir con los requisitos determinados por la autorización aduanera respecto de las especificaciones técnicas y de la seguridad que debe tener el área de almacenamiento para la cual se solicitó la habilitación. El área útil plana del almacenamiento que se habilite no podrá ser inferior a 100 metros cuadrados. Y también por último debe contar con los escáneres o equipos de revisión no intrusiva necesaria para verificación del contenido de los envíos ingresados al país. Bueno, posteriormente queremos hacer un comparativo entre la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes con la modalidad de importación ordinaria, que es la más común. Como primer punto tenemos que mediante la modalidad de importación ordinaria no hay restricción alguna en cuanto a peso, tamaño y número de unidades. En cambio, mediante la modalidad de tráfico postal y envío urgente, una persona o un usuario puede traer mercancía a Colombia mediante la operación de importación, pero esta mercancía tiene que cumplir unos requisitos en cuanto a tamaño, en cuanto a valor, en cuanto a unidades y en cuanto al tamaño de la carga. Como segundo punto tenemos de que mediante la modalidad ordinaria
el valor a pagar por IVA es independiente a la mercancía que se va a traer, independiente al valor. En cambio, mediante la modalidad de tráfico postal, una persona, un usuario, puede traer mercancía si cumple con una condición. Puede traer mercancía a Colombia y estar exento de IVA si cumple con la condición de que el valor total de la mercancía sea inferior a $200. Como tercero tenemos que mediante la modalidad ordinaria hay restricciones en cuanto a los usuarios que van a traer mercancía al país. Por la modalidad ordinaria se restringe que las personas naturales traigan mercancía. Únicamente están autorizadas personas jurídicas. Mediante la modalidad de tráfico postal no existe restricción alguna en cuanto a las importaciones. A las exportaciones se restringe a personas jurídicas que pertenezcan al régimen común. Posteriormente tenemos como otro punto a diferenciar entre estas dos modalidades, que en el tráfico postal y envío urgente, mediante esta modalidad la mercancía se puede despachar desde cualquier parte del mundo en pequeñas cantidades y en forma constante, a diferencia de la modalidad ordinaria, que se restringe a las líneas que operan y a las rutas que te tengan diseñadas. Es decir, mediante la modalidad ordinaria, la importación se puede hacer desde lo que es pactado por las partes, desde las rutas que son pactadas por las partes, a diferencia de la modalidad de tráfico postal, que además de hacerse por pequeñas cantidades, se despacha desde cualquier parte del mundo y no existe restricción en cuanto a las líneas por donde se va a enviar la mercancía. Por último, en cuanto a este comparativo, tenemos por último de que mediante el tráfico postal envío urgente, el rastreo de proveedores lo realiza el cliente o su agente. Es decir, que el cliente es el que investiga a qué proveedores le va a comprar su mercancía para ser importada a Colombia. A diferencia de la importación ordinaria, que esta se hace mediante mercados para rastrear proveedores, y en esta se solicitan las cotizaciones. Es decir, que mediante la importación ordinaria existen sitios herramientas donde el usuario, mediante una investigación de mercado, puede seleccionar el proveedor al cual él le va a adquirir la mercancía. Bueno, además de este comparativo, tenemos específicamente en cuanto a la modalidad de importación por tráfico postal y envío urgentes, la carga importada según disposición. En este cuadro podemos ver que lo que es la mensajería especializada durante el año 2022 y en comparación con el 2023 hubo una variación de 46,7%. Es decir, que en cuanto el peso de lo que se exportó, de lo que se importó a Colombia mediante la mensajería especializada, tuvo un aumento de 46,67%, y los bultos tuvieron el porcentaje de los bultos importados mediante mensajería especializada tuvieron un aumento de 97,2%. Hay que resaltar aquí también, según disposición, el envío de correspondencia. El envío de correspondencia tuvo una disminución de menos 1,1% en comparación con estos años. Es decir, que se importó de acuerdo a las cantidades, se importó menos peso a Colombia mediante estos envíos. Y aunque los bultos importados mediante este tipo de disposición tuvieron un aumento del 4,9%. Hay que agregar también sobre las empresas
empresas especializadas que están autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Como podemos ver en este gráfico, en estos gráficos, las principales empresas de mensajería, entre estas tenemos Interrapidísimo, Servientrega, Colbanés, Pasar Express, Certipostal, entre otras. Bueno, en cuanto al número de envíos, la empresa que más realizó envíos durante el cuarto trimestre del año 2023 fue Interrapidísimo, con 9,9 millones de unidades importadas a Colombia. Servientrega con 8,7 millones y Colbanés con 6,0 millones de pesos. En cuanto a los ingresos, Interrapidísimo tuvo, el valor de los ingresos importados, de las mercancías que fueron importadas, en Interrapidísimo fue de 146,7 millones de pesos. Servientrega 121,2 millones de pesos y Colbanés 64,5 millones de pesos. Estas fueron las tres principales empresas de mensajería, las que están especializadas y autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas, que más importaron al país en unidades y en pesos colombianos. Además de los envíos individuales, tenemos los envíos masivos. Entre las 10 principales empresas de mensajería, tenemos que domina Entrega Total, fue la empresa que más unidades importó a Colombia. Como segunda, Lectura de Contadores y Servicios. Como tercero tenemos Cadena Browser. Estas fueron las principales empresas que más envíos hicieron, que más envíos hicieron de mercancía al país colombiano, fueron intermediarios. En ingresos tenemos Domina Entrega, Domenesa Colombia y Cadena Browser. Domina con 12,4 millones de pesos importados a Colombia, Domenesa con 4,1 y Cadena Browser con 3,5 millones de pesos. Para terminar, mostramos las fuentes bibliográficas de donde se obtuvo esta información. Muchas gracias por su atención prestada. Cualquier inquietud, cualquier duda nos la están dejando saber en los comentarios. Gracias.